La llave oxidada y grande, claro, para entrar en las iglesias negras de Noruega, la tiene, ¿quién si no? Don Tomás Hijo. Aquí la llevo. Usted no se esperaba, encontrarse con estas maravillas, primero arquitectónicas, pero también llenas de misterio. ¿De qué estamos hablando, Tomás? Estamos hablando de una llamada que te hice este verano desde Noruega, donde, pues estando de viaje, me encontré con unas auténticas maravillas arquitectónicas hechas de madera, se llaman stavkirke o iglesias de postes, y que me fascinaron solamente por su apariencia, ¿no? Fantástica, maravillosa, legendaria, que te remite a un montón de cosas. Y en aquel momento recuerdo que te llamé, las vimos y pensamos que detrás de ello podría haber algo, ¿no? Y vaya si lo había, había un montón de cosas. ¿De qué hablamos para situar a todo nuestro público? Una zona concreta del planeta, Noruega. Eso es. Y un tipo de iglesias muy especiales, que no se parecen a ninguna. Es un tipo de iglesias muy curiosas, están hechas completamente de madera. Vamos a ir viendo algunas imágenes, compañeros. Y se construyeron a la vez que se estaban construyendo en el sur de Europa las grandes catedrales románicas y góticas. Son iglesias que tienen unos 800 años. Pero lo curioso es que, claro, en este lugar, ahí estamos viendo la iglesia de Fantoft, que después veremos que tiene una historia también en nuestros días. Al contrario que las catedrales de nuestra órbita, pues en esta zona del norte de Europa, que es más o menos toda Escandinavia, lo que hicieron fue construir iglesias de madera con la tecnología que ellos sobre todo dominaban perfectamente, porque viene de la forma en la que construían los barcos, ¿no? De hecho, muchas de estas iglesias, aquí podemos ver en estas imágenes esto perfectamente, parecen las quillas invertidas de los propios barcos vikingos, ¿no? Se las suele llamar iglesias vikingas, aunque son posteriores a la era vikinga, ¿no? Pertenecen a ese periodo posterior a los vikingos en el que el cristianismo va entrando poco a poco en estos países. Fíjate qué simbología. Y están llenas de tallas maravillosas, de pinturas alucinantes, de cabezas de dragón que se supone que protegen a estos lugares del mal. Como si fueran dracars, ¿no? De aquellos barcos. Igual. Y además es muy interesante porque, aparte de todo el encanto que puedan tener para un espectador de nuestros días, tienen un montón de significados ocultos en esos grabados que hablan precisamente de una confrontación o de una transición que hubo en el momento en el que se construyeron, que es la transición entre los antiguos cultos paganos y el cristianismo, que poco a poco se fue apoderando de... Es una mixtura, por tanto. Sí. Son tierras de otros dioses, además con unas raíces antiquísimas, de muchas batallas, mucha sangre, y entre el cristianismo, esa especie de mix se ven son impresionantes. Yo nunca las había visto, la verdad. Sí, en cada uno de esos elementos que se pueden ver en las imágenes, en esas cabezas de dragón, en otros dragones que hay tallados por el interior o en las puertas, lo que se está contando Parece realmente... un armadillo antiguo. Sí, es verdad. Además que tienen este aspecto porque están cubiertas de hebrea o de resina, ¿no? Que eso veremos que también tiene su importancia más adelante. Pero la cuestión principal es que en todas esas tallas y en todo ese arte que contienen estas iglesias está contada esa historia de cómo hay una religión, que es el cristianismo, que va alzando templos sobre los antiguos lugares de culto paganos, ¿no? Y en muchas de ellas hay dragones luchando. Por ejemplo, en la iglesia de Urnes hay unos dragones que hablan de las viejas leyendas de Sigfrido contra el dragón, pero que también en ese momento los historiadores dicen que los propios curas, los sacerdotes cristianos, empiezan a emplear y empiezan a cambiarles el significado para contar la historia del cristianismo o el significado del cristianismo, ¿no? Y alguien dirá, bueno, ¿y qué misterios o por qué son misterios? El primero, iglesias negras, y el color impacta, ¿no? Porque es... Muchísimo. ¿Por qué se hacía eso? El tipo de construcción se pintan de negro, digamos, con el paso del tiempo. En realidad lo que están es recubiertas de resina, de alquitrán, que con el tiempo se va envejeciendo y adquiere ese color. Pero hay un montón más de peculiaridades que hablan precisamente de todas esas costumbres, ¿no? Hay un montón de costumbres mágicas relacionadas con la iglesia y es muy divertido porque los guías turísticos dan una de cal y otra de arena, te cuentan la versión oficial, pero también hay muchísimos significados ocultos ahí, ¿no? Sobre todo por estas características de todos estos elementos que tratan de alejar el mal de ojo, que tratan de alejar a las criaturas de la noche, que tratan de alejar un montón... En las que se cree allí profundamente, se creía. Claro. Y esas criaturas son los trolls, ¿no? Que siempre vienen del norte. Las maldiciones siempre vienen del norte. Hay una cosa muy curiosa, estas iglesias están orientadas al este, y entonces, claro, la pared de la izquierda, digamos, queda orientada hacia el norte, ¿no? Los nórdicos se supone que en los tiempos de estas iglesias sentaban allá a las mujeres porque consideraban que estaban mejor preparadas y eran más fuertes para resistir ese tipo de influencias malignas que podían llegar allí. Una guerra psíquico-mágica en la época. Efectivamente, y además con un montón de elementos súper curiosos. Ahí se conservan inscripciones en interiores de las iglesias grabadas a navaja por algún feligrés, en el que mezcla el culto a San Olaf, que es quien instituyó el cristianismo en estas tierras, con invocaciones a las antiguas normas
nornas vikingas para que le protejan de determinados maleficios. Hay una mistura increíble. O sea, que la brujería, el paganismo y los dioses mágicos, de alguna manera, siguen flotando durante siglos ahí. Sí, y además en todo este tiempo conviven de una manera muy estrecha. Y hay un montón de cuentos, de leyendas, de viejas consejas en Noruega que hablan precisamente de esta convivencia, que nunca creo, o por lo que dicen las leyendas, llegó a ser del todo pacífica, ¿no? Y hay una leyenda en concreto donde todo esto se formula de una manera casi profética y que prefigura hechos que van a suceder 800 años después, ya en nuestros días, ¿no? Cuéntanos. Y es la leyenda una leyenda que se cuenta de la iglesia de Hedal, ¿no? Hedal es una iglesia de madera, como las que estamos viendo aquí. En su pórtico, ya para empezar, ahí están grabados una lucha de 40 dragones contra leones, que se supone que, según los historiadores de arte, simboliza la lucha del cristianismo con el paganismo, ¿no? O sea, ahí estamos viendo ya esa imposición. Bueno, pues la leyenda cuenta que esta iglesia fue construida de una forma muy especial, ¿no? Y es que se le encarga la construcción de la iglesia a un campesino. Esto ya entramos en el formato de los viejos cuentos de hadas. Se le encarga la construcción de la iglesia a este campesino y el campesino no sabe cómo hacer la cuestión. Y un día llega un desconocido al pueblo y el desconocido le dice: yo puedo solucionar tu problema, yo puedo construir la iglesia solamente con una condición, ¿no? Tienes que aceptar una de estas tres pruebas. O bajas la luna y el sol del cielo, o me das sangre de tu propio corazón, aquí ya también tenemos este elemento macabro, o adivinas mi nombre, ¿no? Como en el viejo cuento de Rumpelstiltskin. El tipo, por supuesto, opta por la tercera prueba. Y de lo que él se sorprende es que el primer día este desconocido ya tiene todos los materiales de la iglesia dispuestos en el prado. En el segundo día tiene alzada la torre de la iglesia y en el tercero la ha terminado. Solo ha tardado 3 días en construir la iglesia. Y entonces él se da cuenta de que este desconocido no es un ser humano, no es un ser de este mundo, sino que es un troll. Que nosotros tenemos la imagen de David el Gnomo, de los trolls del Señor de los Anillos, pero no. Estos son criaturas muy poderosas, muy misteriosas, proteicas, cambiaformas. Y entonces este hombre se desespera, ¿no? Se desespera y piensa que va a tener que darle el corazón a este troll, que es lo que le ha pedido a cambio para que el troll se coma. Y un día paseando ve una piedra rúnica antigua vikinga, una de estas piedras mágicas, y de la piedra oye como sale la voz de una mujer troll que está consolando a sus hijos y le está diciendo: no os preocupéis, hijos, porque mañana el troll comerá el corazón de este cristiano, con ello volverá el reino de las sombras y el cristianismo se extinguirá en toda Noruega. Pero en ese momento la mujer pronuncia el nombre del troll. El campesino, por tanto, se entera y consigue romper la maldición, ¿no? Es muy curioso porque el troll no se quiere ir, pero cuando hacen sonar las campanas de la iglesia, cuando el cristianismo simbólicamente llega al lugar, el troll tiene que escapar, pero intenta destruir la iglesia lanzando rocas desde una montaña cercana, ¿no? No consigue destruirla, pero las rocas siguen por allí y, bueno, forman parte del encanto de esta vieja leyenda, ¿no? ¿Y por qué dices tú que la profecía al final será una profecía cumplida? Pues porque 800 años después, o sea que estamos hablando del año 1100 y pico, 800 años después, en los años 90, estas iglesias van a empezar a arder por toda Noruega. Esto fue, claro, esto que nos parecía un cuento maravilloso, como lo cuenta Tomás Hijo, se conecta con la realidad de fuego, de crimen, de misterio. Claro, en estos lugares. Lo que nos está contando la leyenda es que de la fuerza de las antiguas tradiciones, de la fuerza del troll, el cristianismo se asienta ahí, pero los viejos dioses van a querer destruir esas iglesias, ¿no? Durante 800 años, más o menos están intactas. Llega a haber 2000 de estas iglesias, pero la peste negra, la reforma protestante, algunas reformas eclesiásticas van haciendo que el número mengue. Pero a los 90 llegan todavía bastantes y en el año más o menos 91-92 estas iglesias empiezan a arder. Nadie sabe por qué en principio, se atribuye a accidentes, a cortocircuitos, todo ese tipo de cosas, pero llega un momento en el que, claro, la cuestión ya llama mucho la atención. Y la policía, por medio de una serie de pesquisas que podemos también detallar, pone su mirada sobre un grupo de jóvenes noruegos. Ninguno de ellos es mucho mayor de 20 años, algunos incluso son más jóvenes, son gente de muy corta edad, y se dan cuenta de que estos tipos son los que están incendiando las iglesias. En principio no se sabe muy bien con qué propósito, y todo esto apunta a un movimiento musical muy concreto que se conoce como black metal. Y tenemos el black metal, las iglesias ardiendo en el norte de Europa, imagen tremenda, y por si faltaba poco, algún que otro crimen terrorífico y la acusación de satanismo, lo que faltaba. Sí. Todo eso ocurrió. Todo eso ocurrió y empezó mucho antes, empezó en los años 80 con determinadas derivadas de movimientos musicales que están en el Reino Unido, en Alemania, pero eso cala de una forma muy especial en Noruega y el black metal, este movimiento musical, de repente se empieza a concentrar en torno a un personaje llamado Euronymous, un personaje que ya el nombre apunta a determinadas claves esotéricas, ocultistas,
y que monta una productora musical que se llama Death Like Silence, o sea, como Silencio Mortal, monta una tienda de discos llamada El Vete, que es infierno en noruego, ya vamos viendo un poco por dónde va la estética de esta gente, y monta una banda musical que se llama Mayhem. Este tipo, Euronymous, de repente se convierte en una especie de líder de esa escena. Influencer de la época. Exactamente, pero influencer, además de una forma muy curiosa, porque hemos conocido a gente que tuvo contacto con él en su momento, y era un influencer vía postal. Este tipo se carteaba como una especie de Lovecraft moderno, con un montón de gente. Y tenemos amigos comunes que recibían información de este tipo. Sí. Además, yo conozco por lo menos a 2 personas, porque había un movimiento fancinero, un movimiento de catálogos que se enviaban de venta por correo, y el pequeño sello musical que tenía Euronymous se encargaba de este tipo de cosas. El problema llega para Euronymous y para todo este movimiento cuando aparece una especie de segundo líder, más joven que Euronymous, más carismático, que se llama Bas Vikernes, y que es una persona que todavía sigue manteniendo cierta influencia y todavía sigue en activo. Y este Bas Vikernes se da cuenta de que todos estos jóvenes que están muy obsesionados con lo oscuro, con la muerte, con cierto movimiento, bueno, no con cierto movimiento, con un espíritu fuertemente anticristiano, muy rebelde, no están pasando a la acción, se están quedando un poco en las palabras. Y entonces lo que propone Bas Vikernes es que hay que empezar a actuar. Y aquí se empiezan a dar una serie como de conflictos, ¿no? Mientras que Euronymous es un tipo influido por toda la estética soviética, por ciertos rollos satánicos, Vikernes es un tipo que tiene más influencia del otro lado, ¿no? Una influencia nacionalsocialista hasta cierto punto, y es sobre todo fuertemente nacionalista y pagano. Y entonces lo que esta gente empieza a postular es que hay que acabar con estas iglesias porque son el símbolo de la opresión cristiana, del borrado de la civilización ancestral noruega, y que por tanto hay que vengar a todos esos paganos que fueron aplastados por el cristianismo. Vikernes llega a decir que por cada 10 iglesias quemadas se venga a un pagano, y por cada 10 curas o masones que cuelguen sus vestiduras se venga a otro. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer y hay que empezar a actuar. Y ahí estaban las llamas de las iglesias negras de Noruega, esa era la historia, la intrahistoria. Y encima todo se complicó, ¿no? Con algunas cuestiones prácticamente policiales y criminales. Claro, mientras empezaron a arder las iglesias, Vikernes y Euronymous empiezan a tener un fuerte conflicto, ¿no? Hay muchas... Todo este asunto está, claro, ya se ha convertido a sí mismo en leyenda, ¿no? Y entonces hay un montón de aspectos que unos cuentan de una manera, otros de otras, pero parece que lo que hay es, bueno, en primer lugar, complicaciones de tipo económico, porque ellos colaboraban, se producían discos unos a otros. También hay un asunto muy turbio relacionado con el suicidio de uno de los cantantes de estas bandas, para que un poco nos hagamos la idea del carácter y de las aficiones de estas personas. Uno de los amigos de estos dos, que tiene por nombre Dead, se suicida en una cabaña en el bosque, propiedad de Euronymous. Y cuando Euronymous descubre el cadáver, no llama a la policía, no busca ayuda, sino lo que hace es comprar una cámara de fotos y sacar una serie de fotos al cadáver que después utilizará para las cubiertas de sus discos. Este hombre se había suicidado volándose la cabeza, o sea que imagínate la crudeza de esas fotos. Esta rivalidad entre los dos líderes sigue aumentando y llega un momento donde uno se entera de que el otro le quiere matar. El caso es que todo termina en una localidad a 500 kilómetros de Oslo. Hay un enfrentamiento entre los dos, muy extraño, muy turbio, muy confuso, no se sabe exactamente lo que pasó, pero sí se sabe que Vikernes fue a casa de Euronymous. Euronymous le recibió con una patada de kickboxing, y ahí aparecieron cuchillos y Euronymous terminó con 23 puñaladas en su cuerpo, algunas de las cuales, bueno, Vikernes niega que se las diera, pero el caso es que al final le acabó clavando un cuchillo en la cabeza y lo mató. Y este es el final del pánico satánico noruego, de alguna manera. Más bien, fíjate, más bien es el principio, porque lo que pasa a partir de aquí es que todo este trasfondo pagano queda absolutamente oscurecido porque uno de los dos miembros ha muerto, el otro va a la cárcel, va a cumplir la pena máxima en Noruega, que es de 21 años, pero lo que de la prensa hace es contar que en el fondo hay una motivación satánica para todo esto. Y entonces, aunque no se corresponde con la realidad, y lo que pasa es que surge una oleada de imitadores que va a extenderse durante todos los años 90. El copycat, de alguna manera, copycat, ¿no? Esa es la palabra además que utilizan ellos, y van a empezar a aparecer pintadas satánicas, van a arder hasta 53 iglesias en Noruega, aparte de las que se acusó a esta gente, ¿no? Que a esto se les acusa de quemar 4 de ellas, una de ellas la que hemos visto en las imágenes, que es la iglesia de Fantoft, aunque no se pudo probar. Pero lo cierto es que a partir de entonces sí que hay un pánico satánico y sí que la motivación de los, digamos, imitadores de toda esta gente tenía más que ver con el satanismo que con los antiguos ritos ritos paganos. ¿Y todo eso pasó, Tomás? Es decir, hubo un momento en que se tranquilizó la historia de las famosas iglesias negras ardiendo en Noruega, las cuchilladas entre supuestos satánicos. Todo eso hay un momento que nadie sabe bien por qué pasa en la historia, que se apacigua y ya quedó en la historia, ¿o no? ¿O ha habido acontecimientos? Ha habido acontecimientos. Ha habido un caso en
el 2019 de un tal Holden Matthews que hizo una imitación de esto en Estados Unidos y quemó una iglesia en Luisiana, por ejemplo. Y sí que ha habido más casos. Lo pero que allí pasa, no, allí no, y sí que es verdad que ha habido incendios, pero no se ha demostrado entre los años 90 y ahora que hayan sido producidos por esta motivación. Lo cierto es que Barbie Kernes, el hombre del que estábamos hablando y que ha sido un poco el protagonista de toda esta historia, salió por fin de la cárcel. El del cuchillo en la cabeza. Y ahora tiene una vida realmente sí de auténtico influencer ya de nuestros días, con un canal de YouTube, sigue publicando libros, sigue sacando discos. Y bueno, hace una vida apartada, pero en contacto con todos sus seguidores a través de las redes, y ha ido perfilando su ideología y tratando de matizar todos estos asuntos de una manera muy peculiar y muy pormenorizada, tratando de lanzar un mensaje ideológico que sigue teniendo que ver con esas cuestiones pues, de higiene racial, de ecologismo, de defensa de la tradición, y de paganismo. etcétera. Y de paganismo, por y supuesto. contra el cristianismo. Y sigue en activo, ¿no? Sí, señor. Dejó seco al amigo rival. Sí. ¿Se dan cuenta? Todo empezaba con unas aparentemente amables, hasta bucólicas, podríamos decir, iglesias, con su artesonado, con su... Pero por algo las iglesias negras, porque ocultaban una serie de historias que no se han contado, creo yo, muchas veces de esta manera tan hilada y que ahora entendemos. Pues es un poco sobrecogedor, sinceramente, ¿no? A veces la vida, que alguien meta 23 puñaladas y en la cabeza un puñal y luego, como si nada hubiera pasado, te está dando consejos y tiene influencia. Hoy en día, claro, en las redes hay sitio para todo el mundo, pero cuando vemos el pasado y la historia nos sobrecogemos. Menuda crónica, don Tomás, hijo. O sea, ¿hubo alguna especialmente que te sobrecogió cuando estabas ahí dentro? Sí, hay precisamente esta iglesia de Fantov tiene ese asunto, que claro, tú has visto las imágenes de la iglesia en ruinas. Ellos utilizaron las imágenes de las iglesias quemadas para las portadas de algunos de sus discos. O sea, quemaban la iglesia, hacían fotos, y hacían claro, fotos y se mataba el amigo, se volaba los sesos y también hacía la foto. Sí, 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 ellos iban documentando todo este trabajo como una especie de elemento artístico para añadir a sus discos, ¿no? Y es curioso porque en uno de ellos, concretamente en el que sale la iglesia de Fantov quemada, Vikernes incluyó un recortable de una pequeña iglesia para montar con el lema «Quema tu propia iglesia». Don Tomás, hijo, tenía que ser el cronista de esto, claro. Fíjate si había historia. Había. Continuamos con más cosas en Cuarto Milenio, aquí están.